P, profe, ¿qué es lo que significa al final? P es lo que en castellano sería una preposición. Por ejemplo, yo voy a casa o puedo decir en. Y allí inclusive hay toda una expresión errada que tenemos en el castellano cuando a veces la gente dice y Juan y se fue en encarnación. ¿Y por qué decimos se fue en cuando en realidad se fue a? Se fue a encarnación, pues si se fue en encarnación es como que se metió en encarnación y fue en. Me ¿verdad? voy a tu casa, Sí, me voy ahí- en tu casa. ahí está, voy a tu casa. Y eso viene porque pensamos, repito, en guaraní al traducir, nos sale en el castellano con, en vez de a, en. ¿Y por qué? Porque P significa en y a. Ajá, ogape. Traducido al castellano se voy a casa. Aime cocuepe. Estoy en la chacra. Y no es a la chacra, sino en la chacra. Aime cocuepe. Y es P al final. Y ajá, ogape. Voy a casa, no es voy en casa. Entonces, en la mente nuestra, al hablar guaraní, nosotros no tenemos problema, distinguimos perfectamente cuando decir P como A o como en. Pero al pasar al castellano, normalmente cometemos el error del en. Otro caso así parecido es, por ejemplo, cuando en castellano vamos a escuchar a mucha gente y es una cosa normal. Tampoco con esto estoy diciendo que es un error. La comunicación se da en la calle de la manera. Claro, e inclusive la escuela o el colegio o la universidad están para hacer las correcciones, ¿verdad? Pero la gente en la calle dice, por ejemplo, se casó por fulana o se casó por, cuando en realidad se casó con. ¿Y por qué decimos por? Porque en guaraní decimos omendá fulana are, omendá fulano are, omendá Pedro are, omendá Ramón are. Y es re, no es omendá Ramón dive o omendá Ramón andive. No es dive en guaraní, es re. Entonces, ¿qué pasa? Que al pensar nosotros y hacer la traducción, hacemos la traducción por, ¿verdad? Porque ere es por. Y entonces ese es el problema que vamos a encontrar comúnmente cuando analizamos nosotros la forma de hablar que tenemos en guaraní y la forma que tenemos de hablar en castellano, enseguida nosotros percibimos esa forma de calco, ¿verdad? De acomodar lo que está en guaraní en el castellano.